Y un día recibo un correo electrónico de una mujer de esa localidad, que no recuerdo si era de La Pampa, de Buenos Aires, de una mujer que decía, no me acuerdo el apellido del doctor, decía, el doctor, vamos a ponerle el apellido, doctor Chávez. El doctor Chávez me encargó a mí esta tarea de escribirle a usted un correo electrónico agradeciéndole los momentos que tuvo, los últimos momentos de su vida que tuvo acompañado de su programa. Bueno, ya está. No tengo mucho más que decir que a veces lo importante no está en... Sí, lo importante está en qué se transmite, cómo se transmite y qué se puede hacer por ese otro que a lo mejor necesita algo o uno tiene necesidad también de darle al otro. Bueno, esto es con respecto a la calidad humana de la persona que tiene que estar del otro lado. Ustedes están en radioteatro, bueno, es como decir, es otra historia, son cada uno es un personaje y cada uno ocupa un personaje, me imagino que es así. Bueno, es muy distinto de esto donde uno transmite lo que quiere y dice lo que quiere y siente lo que dice. Bueno, no sé, en este caso, para hablarles del radioteatro, le propuse a María Laura que llame a mi prima, porque mi prima, aunque no es tan conocida, pero ella fue la última Alicita de los Pérez García, cosa que digamos que es una reliquia. Ella y el otro creo que se llama, si no me equivoco, uno que está en Mar del Plata y que hace radioteatro. Yo digo Emilio Conte, pero no sé si es Emilio Conte, no sé si es Emilio Conte. Bueno. Está haciendo radioteatro. Sí, en Mar del Plata. Ah, sí. Bueno, entonces Emilio Conte y ella son los únicos sobrevivientes de los Pérez García. Y no tiene tantos años, mi hermana, tiene 74, 75, tendrá. Pero lo que quieran preguntar, pregunte, pues yo no tengo mucho más que contarle. Después le digo. A ver, Fernando, más allá del radioteatro en sí, que es el objetivo del taller, siempre es interesante conversar con personas con un recorrido, una trayectoria en la radio, porque bueno, de hecho el radioteatro, el teatro, los medios, estamos todos conectados de la misma manera. De hecho, nuestra matriz es la radio. Así que todo lo que vos contás es muy lindo porque estás transmitiendo algo que es la perspectiva del conductor de un programa de radio. Si bien en casos muy vivenciales, extremos y muy humanos como los que a vos te tocaron, hay algo que en este sentido veo que a veces cuesta transmitir. Yo a veces le contaba a algunos oyentes la expectativa inversa o la curiosidad que se genera desde el conductor de radio hacia los oyentes, que uno hasta a veces está cholulo, determinados oyentes, digo esto en determinado entre comillado, pero la curiosidad de que tenemos del otro lado escuchándonos y el afecto que a veces nos generan. Aquella persona que dedica tantas horas de su vida a prestarle atención al mensaje que uno está dando desde un micrófono, vaya a saber a quién, porque uno está hablando, pero no elige al oyente o puede perfilar determinado oyente, pero no elige individualmente. En cambio, el oyente sí elige individualmente el programa. Entonces, siempre es una curiosidad. Y a veces los oyentes se sorprenden cuando se acercan, cuando toman contacto, cuando aparecen, cuando se personalizan, que uno los ve, los recibe a veces con mucho afecto y con mucha alegría, cuando por ahí piensan encontrarse con una persona que a lo mejor con suerte les abre la puerta, ¿no? Pero realmente una de las gratificaciones que a mí me ha dado la radio, a César también, a María Laura de allá, es ver ese momento, cuando el oyente se acerca, cuando uno conoce, cuando uno sabe quién le presta atención, gente que lleva décadas, que acompaña, que está, que se dice, y a veces las personas que escuchan no saben que el conductor realmente tiene un aprecio y tiene, digo, esa relación biyectiva que hay, que no viene solo del oyente al conductor, sino también del conductor al oyente. Y esto es lo que vos acá estás reflejando desde estos casos que encaraste a nivel humano y que le cambiaron la vida a estas tres personas, ¿no? Es muy lindo contarlo porque no se sabe tanto, porque digo, uno cuando está al frente de un programa de radio pone todo su amor, pone todo su afecto y toda su vocación, y sabemos, como vos dijiste, que hay que trabajar un montón para poder estar y mantenerse, ¿no?
Sí, hay que... A ver, ¿qué decís, María Laura, vos? Yo me acuerdo, hablando de oyentes, me acuerdo de Olga de Constitución, ¿te acordás, Fernando? Bueno, pero eso también... Y de Julia de Devoto. Yo me enteré por vos que Julia Claro. de Devoto partió, pero Julia de Devoto llamaba. El programa que estaba yo en Radio Cultura con Cristina Versailles, ¿te acordás de Cristina Versailles? Una señora que escribió libros, que es descendiente de vascos, bueno, fue a tu programa, vos leíste cosas de Cristina. Sí, puede ser. Yo empecé a escuchar ahí. Después te escuchaba a vos, porque yo le atendía a los teléfonos, te escuchaba a vos en la trasnoche de Radio Nacional Clásica, era fanática tuya, y después se iba a Naftalina. Y Julia, cuando estaba enfermo César, me llamaba y me decía, fue muy contenedor y siempre me recordaba esos momentos tuyos en la radio. Hasta hace poco, el otro día, por vos me enteré. Julia de Devoto era una señora divina, oyente de radio, que amaba a Norma Salas porque la seguía, a Fernando Abad y seguía después a Naftalina. Esos oyentes fieles. Y Olga de Constitución, ¿te acordás que te llamaba, fuiste al cumpleaños, te trataba como una celebridad? Bueno, eso genera la radio. Pero había algo, ya que vos mencionaste el caso de Olga de Constitución, que también estaba lo de la creatividad, que también lo pueden aplicar en cualquier lugar, en cualquier momento. Porque si uno se queda con que es un programa de radio y nada más que un programa de radio, a lo mejor no es lo más... o sea, tiene una estructura y se acabó. Pero en el caso de Olga de Constitución, porque yo nací en Constitución, o sea, ella vivía a 4 cuadras de donde yo había nacido. Yo conocía el edificio, ¿verdad? Sin haberlo visto en ese tiempo, ya lo había visto a lo mejor 20 años atrás. Ella vivía en el 7º, vamos a poner vivía en el 7º, no recuerdo si era el 7º. Y el hijo vivía en el 10º. Entonces, no sé cómo pudimos conseguir, o conseguimos a través de otra señora, conseguimos el teléfono del hijo. La cuestión es que hicimos toda una preparación para ese día de cumpleaños, que fue distinto. O sea, el hijo no sé si bajó, la sorprendió, era como que organizábamos algo para que ese día pasara algo diferente. Salieran personas que tal vez habían quedado en el olvido. Es como que mañana festejen el cumpleaños, vamos a ver, del señor Mario Alberto. Y entonces festejan el cumpleaños de Mario Alberto, pero se ocupa María Laura de averiguar qué personas, por supuesto, en forma secreta, qué personas conocen a Mario Alberto. Entonces, el día del cumpleaños, no solo aparecen los compañeros de radioteatro, sino que aparecen aquellas personas que conocen a Mario Alberto. Es una sorpresa. Había Lidia de Liniers, que no vivía en Liniers, que vivía en Flores y que terminé conociéndola en Bécar. Ah, mira vos. Ahí está. Ahí llegó. Bueno, ahí llegó, lo que pasa que bueno, ella cumplía, también era de esas personas que yo hablaba por teléfono. Decía que era Lidia de Liniers para que los de Flores no supieran que era Lidia, con tantas Lidias que había en Flores. Pero bueno, la cuestión es que dejé pasar el tiempo, no fui a Flores y tuve que ir a Bécar, invitado por las sobrinas, que claro, la habían llevado a Bécar porque ya estaba muy grande, tenía creo que 97 años. Lo increíble es que cuando voy a Bécar, al cumpleaños, o a visitarlo, o a conocerlo, no me acuerdo, no, esa fue para visitar. Entro, piso 11, que creo me llevaba a la sobrina, y yo veo una mujer parada y otra sentada en el asiento. Dije, la que está sentada en el asiento es Lidia. No, era todo al revés. La que estaba bien parada era Lidia con sus 97. Y así llegó a los 100 en la pandemia. Salieron todos los familiares a través del Zoom y también estaba invitado yo a la fiesta. Entonces, esas cosas las pueden hacer como algo gratificante, algo lindo. Como, por ejemplo, hoy tienen varias cosas para festejar, aunque no sean reales o que no estén acá sobre la tierra, pero que están. Una, un cumpleaños, que no sé si lo habrás dicho. Una, un cumpleaños. La otra, la victoria de Racing. Entonces, uno no le agrega... Excelente, excelente.
Bueno, uno no le tiene por qué agregar, no le puede agregar, no le tiene que agregar, no es agregar tristeza. Recuerdos son recuerdos y más vale la pena que vale recordar a las personas que uno quiso. Entonces, acá habría que haber puesto, primero, la marcha, no sé si tiene marcha Racing, y te lo dice un hincha de Independiente, habría que haber puesto feliz cumpleaños, por el tema que ustedes después aclaren si no lo saben, y el otro, la victoria de Racing, que fue importantísimo, ¿no? Bueno, así también se hace un programa de radio. Así también se hace un programa. Perdón, Fernando, recordemos también que hoy es un día muy importante para nuestro país porque se celebra un nuevo aniversario de la batalla más importante que tuvo nuestro país, que fue la batalla de Tucumán. Muy bien, yo en este caso, si estuviera haciendo el programa, te digo, bueno, esto no es un radioteatro, pero contame todo lo que tengas que contar en 2-3 minutos de la batalla de Tucumán. Bueno, no sé si tengo 2-3 minutos. Bueno, lo que tengas que decir. Bueno, en la campaña del Ejército del Norte que lideraba Belgrano se celebró la batalla más importante de nuestra historia, que fue la batalla de Tucumán, en la que el Ejército Nacional en esa época derrotó al Ejército Realista, que venía bajando hasta Buenos Aires para tomar posesión de esta ciudad. Y fue una batalla que duró 2 días, empezó ayer, teóricamente, y terminó hoy. Eso está... Belgrano dedicó la batalla, le pidió previamente a la Virgen de la Merced, que hoy es el día de la Virgen de la Merced, protección. Y cuenta la historia que cuando se estaba desarrollando el peor momento de la batalla, una invasión de langostas cayó sobre el área de la batalla. Y esa confusión que generaron las langostas para los realistas españoles, aparentemente fue definitoria a la hora del resultado, donde el ejército realista perdió, estamos hablando en aquellas épocas, ¿no? Más de casi 500 soldados. Y las fuerzas nuestras solo 60. En un ejército mucho más chico que traían los realistas. Uh-huh. Y bueno, eso habla de la obra de Belgrano, que muchas veces lo tenemos identificado por la forma que nos enseña la historia con la bandera, que es muy importante, ¿no? Con la creación de la bandera nacional, pero que tiene una trascendencia que va infinitamente más lejos de eso. Y en eso recuerdo que por su campaña con el Ejército del Norte recibió 40.000 pesos fuertes de aquella época en premio, y él los donó para la creación de escuelas en Tucumán y Salta que se hicieron efectivas en este siglo XXI. Muy bien, mira, si estuviera yo en Radio Nacional, porque hubo personas que, así como vos contaste esta historia, había un caso que se llamaba Chirín Martín, que ella buscaba las historias, la música de película, la historia una historia de amor de esas películas, no de la película, sino de los... o contaba la historia de amor de la película, o contaba la historia de, por lo menos, de Carlos Chaplin, me acuerdo de ese, me acuerdo de, no sé, de otros grandes, y se transformó en columnista ella. O sea, yo, por ejemplo, te pondría voz de columnista de historia todas las semanas. Había otro que hablaba de las calles de Buenos Aires. También vino ahí. No sé si estaba bien lo que yo hacía, pero como nadie me controlaba, nadie decía, podés hacer o no hacer. A mí me dijeron, hacer lo que quieras. Hice lo que quise hasta que un día, eso no lo invité a 2 personas a Radio Nacional Clásica. Sí, y después estaba yo, claro, sí. Bueno, listo. Pero así fue que uno, y bueno, estaba también una locutora de Quilmes que se venía una vez por semana y hacía su columna sobre todos los grandes escritores, poetas, músicos de Quilmes. Así que eso es una forma también de hacer un programa. Hay gente que no se lo da al otro, ¿sabes por qué? Por una sensación de que, le voy a dar, porque yo todo lo que vos contaste me sirvió para aprenderlo yo, Ni sabía que era hoy, ni los datos que vos diste, no tengo por qué. A lo mejor, sí tengo que a lo mejor conocerlos, pero si no los conozco, los aprendo de vos. Y eso es lo que muchas veces, a lo mejor en la radio, por cuidar la quintita, no se hace. Se aprende más de un oyente que a veces de lo que se dice. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo,
cuando llego a estas etapas tan lindas, porque la verdad que lo anterior en el informativo de Continental, digamos que ni fu ni fa, era un trabajo y nada más. Y lo de Canal 11 también, ni en cámara, ni en off, ni nada, era un trabajo. Pero lo de Nacional fue lo mejor. Lo mejor. Entonces, en ese lugar había que darle la posibilidad a la gente que uno veía que tenía algo, que conocía de algo, hacerlo. Y no cuidar la quintita, no, que va a ocupar el tiempo, y por qué. A lo mejor legalmente no permitía, porque creo que de golpe me podían hacerle un juicio a la radio que estuvo trabajando y la culpa la tenía yo. Pero bueno, y con respecto al hablar, es lo que le conté. Yo siempre me califiqué, por más que María Laura diga lo que quiera y todo lo que es. Sí, podría decir hasta que fue lo del Martín Fierro, que fuese estar ternado, todo eso podría decirlo, es un pequeño orgullo que uno tiene, pero de ahí a creérmelo, hoy todavía no me creo nada de muchas cosas. A veces uno tiene que volver atrás y darse cuenta de esas cosas, porque uno siempre está pensando más en el adelante, como yo que estoy pensando en el adelante, y no tanto en el atrás. Ya está. Entonces, ¿qué puedo decirles? ¿Qué quieren que les diga? No sé, ya no sé qué querés que te diga. No. Digan ustedes, pregunten lo que quieran. Me quiere hacer una consulta. Sí, adelante. No, perdón. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo no sé si está Elida, que es una compañera. Eli, si estás, si querés desmutearte. Está por ahí. Ahí está. Bueno, justamente lo que estabas comentando, esto de cederle el espacio a alguien, ¿no? Sin conocerlo mucho, o prácticamente sin conocerlo. Nosotros acá tenemos una compañera ejemplar, bueno, Elida, bueno, todos son ejemplares, pero Elida y Lidia también, que estaban en un programa al cual nos invitó, perdón, que estoy con mi nena chiquitita, y hacíamos un programa, después se derivaron en varios otros programas, ¿no? Pero es verdad esto de que mucha gente no te da la oportunidad de poder estar, de poder explayarte. Y bueno, este año yo tuve el privilegio de poder formar parte de un grupo con Eli y con Lidia, donde hacíamos radio, nos divertíamos. Era un poco radioteatro también, porque a veces investigábamos un poquito sobre lo que íbamos a hablar y actuábamos un poco. Y bueno, no sé si vos querés contar, Elida, sobre Daniel, que también era una persona ejemplar que nos dio el lugar. Bueno, no, simplemente eso, sí, es muy valorable el hecho de que, buenas tardes primero, perdón. ¿Qué tal? Sí, que un señor que sin conocernos, todo solo por vos, nos ofrece a nosotras que no tenemos experiencia, yo soy docente nada más, bueno, nada más, y bueno, pero quiero decir, no tengo locución, no tengo, y bueno, nos dio la oportunidad de hacer lo que queríamos dentro de lo que él nos daba las pautas. Y así es como, bueno, hicimos poesía, con Lidia contábamos cuentos y los reflexionábamos. Bueno, tenía la oportunidad de hacer, yo hacía entrevistas a gente bastante importante, y bueno, con Ana Carolina, hicimos muchas cosas. Después hacíamos un programa de chicas solas, donde las mujeres hablamos de todo y siempre, todas juntas, y bueno, un poco eso, a él le gustaba, era muy especial ese muchacho, pero desgraciadamente falleció hace 2 meses y nos quedamos sin radio, porque, bueno... ¿Qué radio era? Radio era de internet, radioirc.com. Radio Club Amigos. Clubamigos.com.ar. Era una radio que sí, había que entrar por el link de internet. Pero, claro, perdón, Eli, te interrumpo un minutito. Sí. Yo lo escuchaba a él que decía de que había que tener este feedback, ¿no? Entre el locutor y el oyente, y que no es tan fácil, porque uno a veces dice, voy a hacer un programa de radio. Y sobre todo a la gente por ahí como yo, ¿no? Que tengo 36 años y a veces uno piensa que se va a llevar el mundo por delante.
Y después te encontrás que no es una pavada hacer cualquier cosa, ¿no? Pero un programa de radio, si vas a salir todas las semanas o todos los días, necesitas, no sé, o saber improvisar muy bien y te tiene que gustar hablar. No necesariamente. O investigar. Mira, te puedo asegurar que eso de te debe gustar hablar, me hace recuerdo de una persona, primero, de una ex novia, vos locutor, después de mucho tiempo, vos locutor, o sea, yo no era de una persona de hablar, y una periodista de Radio Continental, que lamentablemente hace una semana me entero por intermedio de otro periodista de Continental y de Canal 11 que había fallecido. Pero recordé lo que tantas veces recordé, en una cena donde había mucha de la gente que ustedes pueden conocer, Aliberti, Gil Vidal, gente que estaba en los medios, Portugal, gente que... Ella me dice, ¿y vos no hablás? Todas esas cosas a uno lo marcan como que uno no habla. Hace muy poco tiempo, esto, mira, de casualidad lo tengo acá porque se lo grabé a la esposa, a la ex esposa porque falleció. Se llama un librito de cuentos que se llama El calecitero cósmico de Rafael Amor. Y habla de un personaje, hay que leerlo porque si no, es un personaje que no hablaba, pero eso sí, cuando estaba en una reunión, todos estaban pensando qué es lo que estaría pensando él, que no hablaba. Antes de decir algo tenían que tratar de saber qué era lo que pensaba él. Bueno, la cuestión es que el silencio a veces es más importante que el hablar. Porque a veces se puede hablar y decir cosas que no tienen mucho sentido. Y a veces con silencio se dice mucho más. Con respecto a los medios que yo conocí y lo que veo hoy en televisión, siempre recuerdo que ninguno de esos que te van a decir una noticia terrible, hablemos de canal de televisión, empecemos por ahí, canal de televisión, te van a leer una noticia como que si estuvieran desgarrando el corazón. Una vez que la dijeron, están en otro mundo. Y hablo de gente muy conocida de muchísimos años atrás. La mentira de los canales de televisión, siempre reitero lo mismo. En Canal 11, año 86, había un señor muy famoso que se llamaba, bueno, el nombre era Luis. Después fue el director de Telenoche. Y claro, no había noticias. Entonces le decía al muchacho de archivo, ¿me traes los videos de los platos voladores? De hace 5 años atrás, aclaremos, de hace 5 años atrás. Entonces el de archivo traía los videos de los platos voladores. ¿Qué hacían? Aparecieron de vuelta los platos voladores. Y como nadie hacía nada nuevo, los otros canales no se podían quedar sin los platos voladores. Así que volvían los platos voladores por una inventiva de un señor porque no tenía información que dar. Así que en los canales de televisión ahora ni hablemos, porque hay mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Entonces ya no, ni siquiera se puede decir que lo que están diciendo es verdad. Cada uno dice cosas que después Dios podrá probarlo, pero si uno dice algo, queda marcado y dice eso y ya lo van a marcar para toda la vida. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, les voy a decir algo más, que tiene que ver que no todo se hace en la radio. Yo creo que lo que hice en Nacional me hizo descubrir a mí una parte que era la de motivar a la gente. Claro, cuando terminó, me jubilé porque tenía que jubilar. No tuve alternativa. Vino el tema de jubilación de Macri en el 90 y... no me acuerdo si era 2018. 2018.
Bueno, tenía 6 meses más para cumplir los 65 y ahí estaba. Ya tenía que jubilarme, me daban un dinero por esos 6 meses, que era lo que tenía que cobrar, y me jubilaba. Bueno, perfecto. Y si no, me tenía que quedar diciendo la temperatura y la hora, ya dije, no, yo para eso no me quedo. Que después de haber estado 1 año y medio cuidando a mi perra, por supuesto que era mucho más importante mi perra que todo lo otro que podía hacer, ¿qué hice? Dije, yo esto lo voy a hacer en el subte. Para lo cual hablé con Dios y María Santísima, o sea, y cuando hablo de Dios y María Santísima es porque iba a un lugar, a una iglesia, que es la iglesia de Santa Cruz, y conocí a mucha gente y les digo, a ver, ¿qué les parece esto? ¿No? Era toda una seguidilla en pendrive, una grabación de cosas muy, muy lindas. Muy lindas para mí, por supuesto, a otros no les gustaría. Pero, por ejemplo, comenzaba con canto gregoriano. En el subte, canto gregoriano es muy difícil que lo vayas a escuchar. El canto gregoriano, después venían cosas muy lindas que se decían, a lo mejor tengo alguna por acá, cosas muy lindas que se decían como que mañana puede ser tarde, y si mañana puede, eso lo decía Gianfranco Pagliaro, si alguno se acuerda y lo conoce, mañana puede ser tarde, dice que si tiene que decir algo lo diga hoy, porque mañana puede ser tarde. Y salía Freddie Mercury diciendo, amor de mi vida. Así como la historia de la canción Caruso, así como... Y terminaba con cumbia. O sea que no era clasicista de que ponía música clásica. Bueno, lo hice 2 veces antes de la pandemia. La primera fue una prueba, pero yo decía que yo venía a regalar palabras. Y encima le regalaba un libro a aquel que me dijera cuántas veces se respiraba por día. O sea, es una cosa que en un subte que vengan y digo, yo no vengo a vender nada, vengo a regalar palabras. Bueno, la cuestión es que la primera vez que lo hice, hubo una señora que se levantó y vino, se respira tantas veces, eso queda como deber, averigüen cuántas veces se respira. Bueno, muy bien, le regalé el libro, se había fijado en Google. Otra chica que le pasa dinero a un muchacho cuando estaba bajando, le digo, no, yo no quiero plata. Bueno, eso fue la primera vez que lo hice. Por supuesto, empezaba en creo que es Carabobo, la última estación por A, la línea E, creo que es Carabobo. San Pedrito. Bueno, comenzaba en San Pedrito, por supuesto, tenía con el equipito de música en pausa y yo me animaba a alargarlo recién en primera junta porque tampoco era que fuera nada, no era tan atrevido. Bueno, la segunda vez hice exactamente lo mismo, pero lo hice sentado. Al lado mío se sentó una persona que estaba leyendo una hoja. Al lado de ese señor, otro señor que estaba con el celular. Yo digo, al del celular no me va a prestar atención. Y al que estaba leyendo, lo voy a interrumpir. Bueno, la cuestión que en Congreso, después de haber largado esto en primera junta, en Congreso se baja el del celular. Y me dice, yo le agradezco todo lo que usted puso porque sinceramente me hizo pensar. Bueno, muy bien, llévese el libro, porque también siempre regalaba los libros. El 9 de julio se baja la persona que estaba al lado mío leyendo. Se levanta y me dice, yo te agradezco todo lo que vos leíste, porque sinceramente no sabés lo bien que me hizo. ¿Sabés qué estaba leyendo yo? Las condiciones de mi libertad, porque yo acabo de salir de la cárcel. Yo dije, ya está. O sea, en lo que es motivar, uno puede motivar en cualquier lugar, en cualquier momento. La cuestión es que haya alguien abierto a escuchar y alguien abierto a contar. Porque me imagino cada uno de ustedes, yo cierro los ojos porque así me concentro, cada uno de ustedes, si en este momento tuviera que tener un recuerdo, hace una novela. De un objeto cualquiera, hace una novela. Lindo trabajo es ese que se hizo en un curso de narración oral. Elegir un objeto cualquiera y a partir de ahí una historia que te viene, que
que le viene a uno, o sea. Claro. Fernando, perdón, se va a cortar. ¿Podemos Bueno, listo. entrar un ¿Qué cachito hora en es? la otra? ¿Vos podés entrar unos minutos más? No sé qué hora es. Son ¿Qué las hora 3. es? Te decimos el HTH nosotros, son las 14:59, 16 grados 9 décimas. Claro. Muy bien, ahí tenemos al locutor que nos dijo la temperatura. Te quería hacer una consulta. Bueno, podés entrar un cachito